En las polvorientas profundidades del Instituto de Psicoanálisis de Viena, oculto entre manuscritos olvidados y correspondencia censurada, un descubrimiento extraordinario salió a la luz en el otoño de 2024. Contenía lo que los expertos consideran hoy el documento más controvertido y revolucionario de la historia del psicoanálisis, una grabación en cilindro de cera, acompañada de transcripciones manuscritas, fechada el 15 de agosto de 1939, apenas un mes antes de la muerte del padre del psicoanálisis. Lo que hace este descubrimiento aún más extraordinario es su contenido, lejos de las teorías sobre el ello, el yo y el superyo, lejos de las interpretaciones de los sueños que lo consagraron. Estas palabras finales de Freud revelan un hombre profundamente transformado por la proximidad de la muerte, un científico de la mente que ante el misterio final se permitió explorar territorios que había evitado durante toda su carrera académica, la naturaleza espiritual de la conciencia humana, la supervivencia del alma y los misterios que aguardan más allá del velo de la muerte física. La grabación se realizó en la intimidad de su consultorio en Londres, donde Freud pasó sus últimos meses de vida, atormentado por el cáncer de mandíbula que lo consumía lentamente. Las palabras fueron dirigidas a un interlocutor identificado solo como sí, posiblemente Carl Jung, su antiguo discípulo y posterior rival, con quien mantenía una correspondencia secreta en sus últimos años, buscando una reconciliación no solo personal, sino también intelectual. La voz grabada, aunque debilitada por la enfermedad, posee una intensidad y una claridad sorprendentes, como si la proximidad a la muerte hubiera refinado su percepción de la realidad de maneras hasta entonces inimaginables. Las primeras palabras de la grabación son susurradas, casi confesionales, como si Freud fuera consciente de estar cruzando una línea que jamás se había atrevido a cruzar públicamente. Comienza admitiendo que, durante décadas de estudio de la mente humana, había deliberadamente evitado ciertas experiencias relatadas por sus pacientes, experiencias que desafiaban los límites de la ciencia materialista y se adentraban en territorios que consideraba peligrosos para la credibilidad del psicoanálisis. Sin embargo, en los meses finales de su vida, algo había cambiado profundamente en su perspectiva. La transformación comenzó, según sus propias palabras, con una serie de sueños extraordinariamente vívidos que empezaron a visitarlo en el invierno de 1938. A diferencia de los sueños que había analizado en miles de sesiones, estos poseían una cualidad diferente, una claridad, una intensidad emocional y más inquietante aún, una sensación de comunicación genuina con presencias que no podía explicar a través de sus modelos teóricos convencionales. En uno de estos sueños, que se repitió varias noches consecutivas, se encontraba en una biblioteca infinita, donde cada libro contenía no palabras, sino recuerdos vivos de personas que habían muerto. Más inquietante aún era el hecho de que algunos de esos recuerdos pertenecían a sus propios pacientes fallecidos, personas cuyas historias de vida conocía íntimamente, pero cuyas experiencias post-mortem nunca había considerado como una posibilidad real. Lo que más le intrigaba era la presencia constante en estos sueños de su hija Sofía, muerta en 1920 durante la pandemia de gripe española. Sofía no aparecía como un recuerdo o proyección de su mente doliente, sino como una presencia autónoma,
comunicándose con él a través de impresiones y sentimientos que trascendían el lenguaje común. Ella le mostraba paisajes de una belleza indescriptible, donde la luz no provenía del sol, sino que emanaba directamente de las propias formas de vida que habitaban esos lugares. Más importante aún, Sofía le transmitía la sensación inequívoca de que la conciencia, aquello que había pasado toda su vida intentando cartografiar y comprender, no era producto del cerebro físico, sino algo infinitamente más vasto y eterno que simplemente utilizaba el cerebro como un instrumento temporal. Freud confiesa en la grabación que, inicialmente, intentó aplicar sus propias teorías para explicar estas experiencias, quizás eran manifestaciones de su deseo reprimido de reencontrar a su hija perdida, o proyecciones de su propia angustia ante la muerte inminente. Sin embargo, a medida que los sueños se volvían más frecuentes y detallados, comenzó a percibir patrones e información que no podían ser explicados como productos de su mente consciente o inconsciente. En una ocasión particularmente destacada, Sofía le mostró detalles sobre la vida de uno de sus antiguos pacientes, un hombre que había muerto una década antes, información que Freud nunca había conocido, pero que posteriormente confirmó a través de conversaciones con la viuda del paciente. Esta confirmación marcó un punto de inflexión en su comprensión de la realidad. Por primera vez en su carrera, Freud se encontró con evidencias que sugerían que la conciencia humana podía de alguna manera sobrevivir a la muerte física y mantener capacidades de percepción y comunicación. El descubrimiento lo obligó a cuestionar no solo sus teorías sobre la muerte y el duelo, sino toda su comprensión materialista de la mente humana. A medida que los meses pasaron y su condición física se deterioró, otros fenómenos comenzaron a manifestarse. Freud relata en la grabación que empezó a percibir presencias en su consultorio, no alucinaciones causadas por la medicación, tenía cuidado de aclarar, sino percepciones sutiles de conciencias que parecían observarlo mientras trabajaba. Algunas de estas presencias eran familiares, antiguos colegas fallecidos, pacientes que se habían marchado, miembros de la familia que ya no estaban entre los vivos. Otras eran desconocidas, pero todas emanaban una sensación de compasión y comprensión que lo consolaba profundamente durante las largas noches de dolor e insomnio. La experiencia más transformadora, sin embargo, ocurrió 3 semanas antes de su muerte. Freud la describe como una expansión de la conciencia que duró varias horas y durante la cual experimentó una percepción completamente nueva de la realidad. Su conciencia, de alguna manera, se expandió más allá de los límites de su cuerpo físico, permitiéndole percibir no solo la presencia de Sofía y otros seres queridos fallecidos, sino también la estructura subyacente de conexión que une todas las conciencias. Él describe esta estructura como una red luminosa infinita, donde cada punto de luz representa una conciencia individual, pero donde todas están interconectadas por hilos de energía y amor que trascienden las barreras del tiempo y del espacio físico. Durante esta experiencia, Freud comprendió algo que revolucionó completamente su visión sobre la naturaleza humana. La personalidad consciente que conocemos durante la vida terrena, aquello que él había llamado ego, es solo la punta más superficial de un iceberg de conciencia que se extiende por múltiples dimensiones de la realidad. La muerte física no destruye esta conciencia más amplia, simplemente la libera de las limitaciones impuestas por el cerebro y el cuerpo, permitiéndole expresarse en formas mucho más vastas e interconectadas. Esta comprensión le trajo una paz profunda sobre su propia muerte inminente. Percibió que no se dirigía al vacío o a la inexistencia, sino a una forma expandida de ser donde podría finalmente reunirse con todos aquellos que había amado y perdido durante su vida terrena. Más que eso, comenzó a comprender que su obra en la tierra,
toda su dedicación al entendimiento de la mente humana había sido en realidad una preparación para esta transición. Cada paciente que había ayudado, cada idea que había desarrollado sobre el funcionamiento de la psique, cada momento de compasión que había demostrado, todo esto formaba parte de un crecimiento espiritual que continuaría más allá de la muerte física. Esta revelación lo llevó a reexaminar toda su carrera bajo una nueva luz. Las neurosis y traumas que había pasado décadas tratando no eran meramente trastornos químicos o conflictos psicológicos, sino expresiones de la lucha del alma por crecer y evolucionar a través de las experiencias terrenas. El sufrimiento emocional, lejos de ser solo un problema a resolver, era frecuentemente un catalizador para el despertar espiritual, una fuerza que impulsaba a la conciencia a expandirse más allá de sus limitaciones habituales. Freud confiesa en la grabación que esta comprensión le produjo tanta alegría como remordimiento. Alegría porque finalmente entendía el propósito más profundo de su vida y trabajo. Remordimiento porque reconocía cuántas oportunidades había perdido de ayudar a sus pacientes no solo a resolver sus conflictos psicológicos, sino a comprender el significado espiritual más amplio de sus experiencias. Muchos de sus pacientes, ahora percibía, habían intentado compartir con él experiencias de naturaleza espiritual, sueños proféticos, comunicaciones con difuntos, sensaciones de presencia divina, pero él siempre había reducido estas experiencias a manifestaciones de procesos psicológicos inconscientes. Es en este punto de la grabación que Freud hace una pausa larga y profunda, como si estuviera reuniendo coraje para confesar algo aún más radical. Cuando retoma la palabra, su voz carga una intensidad emocional que trasciende la debilidad física. Él revela que, durante las últimas semanas de vida, había desarrollado una nueva comprensión sobre la naturaleza del inconsciente, aquella región misteriosa de la mente que había pasado la vida explorando. El inconsciente, ahora comprendía, no era simplemente un depósito de recuerdos reprimidos y deseos frustrados. Era, en realidad, el punto de contacto entre la conciencia individual y la conciencia universal, la puerta a través de la cual el alma inmortal se comunica con la personalidad terrenal. Este descubrimiento le permitió finalmente comprender por qué tantos de sus pacientes relataban experiencias que desafiaban la lógica materialista. Durante los estados alterados de conciencia que frecuentemente acompañan el proceso terapéutico, la barrera entre el consciente y el inconsciente se vuelve más permeable, permitiendo que impresiones de la realidad espiritual más amplia se filtren a la conciencia despierta. Los sueños proféticos, las experiencias de comunicación con difuntos, las visiones de guías espirituales, todos estos fenómenos, que él había anteriormente descartado como fantasías o alucinaciones, eran en realidad evidencias de la naturaleza multidimensional de la conciencia humana. Si usted ha sido tocado por estas revelaciones extraordinarias y desea continuar explorando los misterios ocultos de la mente humana y la naturaleza espiritual de la existencia, considere suscribirse a nuestro canal, donde compartimos regularmente descubrimientos fascinantes sobre los territorios inexplorados de la conciencia y los secretos que las grandes mentes de la humanidad llevaron consigo más allá del velo de la muerte física. Cada revelación nos acerca más a la comprensión de nuestra verdadera naturaleza como seres eternos navegando temporalmente a través de la experiencia humana. Conforme la grabación prosigue, Freud comparte detalles sobre otras experiencias extraordinarias que marcaron sus últimos meses de vida. Describe visitas nocturnas de figuras que inicialmente asumió que eran alucinaciones causadas por la morfina que tomaba para controlar el dolor, pero que gradualmente reconoció como encuentros genuinos con seres de dimensiones superiores. Estas entidades, que él llegó a llamar guías, no se presentaban con formas físicas definidas,
sino más bien como presencias luminosas que se comunicaban directamente con su conciencia a través de impresiones intuitivas y transmisiones de conocimiento puro. Uno de estos guías, que se presentó como alguien que había sido médico durante varias encarnaciones terrenas, ayudó a Freud a comprender que su pasión por la sanación de la mente humana no era accidental, sino parte de una misión espiritual que se extendía por múltiples vidas. Este ser le mostró destellos de vidas anteriores donde había desempeñado roles similares, como sanador en civilizaciones antiguas, como consejero espiritual en monasterios medievales, como estudioso de la mente en academias griegas. En cada una de esas vidas, había trabajado para desarrollar métodos más eficaces para aliviar el sufrimiento humano y facilitar el crecimiento espiritual. La revelación más profunda llegó cuando este guía le mostró que su aparente rechazo a la religión organizada durante su vida terrenal no había sido una negación de lo espiritual, sino una preparación para una comprensión más pura y directa de la realidad divina. Su insistencia en métodos científicos rigurosos, su negativa a aceptar explicaciones sobrenaturales sin evidencia, su dedicación a la observación empírica, todas estas características habían sido necesarias para purificar su percepción y prepararlo para reconocer la verdadera naturaleza espiritual de la existencia cuando finalmente se le revelara. Freud expresa en la grabación una profunda gratitud por haber vivido lo suficiente para experimentar estas revelaciones. Reconoce que muchos científicos e intelectuales mueren sin jamás trascender las limitaciones de sus cosmovisiones materialistas, perdiendo así la oportunidad de comprender el propósito más profundo detrás de sus trabajos terrenales. Su enfermedad, que inicialmente había visto solo como una cruel ironía, el destructor de su capacidad de hablar y enseñar, ahora se revelaba como un catalizador esencial para su transformación espiritual. El dolor físico constante había forzado su conciencia hacia adentro, lejos de las distracciones del mundo externo y hacia los reinos sutiles donde la verdadera sanación ocurre. Cada momento de agonía había despojado otra capa de apego a las preocupaciones mundanas, revelando gradualmente un núcleo de pura conciencia que permanecía imperturbable incluso en medio del sufrimiento físico. A través de este proceso de purificación involuntaria, había descubierto que la conciencia posee profundidades que trascienden cualquier cosa que él hubiera imaginado previamente. Durante uno de esos profundos viajes internos, Freud experimentó lo que él describe como la disolución completa de los límites entre el yo y el cosmos. Durante varias horas eternas, su conciencia individual se fusionó completamente con el campo universal de conciencia que subyace a toda la existencia. En este estado comprendió directamente que cada ser humano no es nada menos que el universo mismo, temporalmente enfocado a través del lente de un sistema nervioso particular y un conjunto de experiencias. La muerte, se dio cuenta, es simplemente el momento en que esta conciencia universal libera su identificación con un punto focal particular y regresa a su estado natural de conciencia infinita. Esta experiencia también le reveló la verdadera naturaleza de lo que él había denominado el instinto de muerte, esa misteriosa atracción hacia la disolución que había observado en tantos de sus pacientes. No era, como él había pensado, una tendencia patológica hacia la autodestrucción, sino más bien un profundo reconocimiento intuitivo de nuestra verdadera naturaleza como conciencia infinita temporalmente constreñida por formas finitas. El instinto de muerte era en realidad una nostalgia espiritual, un anhelo de regresar al estado del ser ilimitado del que todos originalmente emergimos. Con esta nueva comprensión, Freud comenzó a ver cada uno de los síntomas y luchas de sus pacientes como expresiones de anhelo espiritual disfrazado en lenguaje psicológico. La histeria, las compulsiones, las ansiedades, las depresiones, todas eran,
en última instancia, manifestaciones de un alma que intenta liberarse de las limitaciones artificiales impuestas por una cosmovisión materialista. Sus pacientes no necesitaban solo sanación psicológica, necesitaban un despertar espiritual. Esta realización trajo tanto una profunda alegría como una profunda tristeza. Alegría, porque reveló el significado último del sufrimiento humano. Cada crisis era en realidad una oportunidad para que la conciencia se expandiera más allá de sus limitaciones anteriores. Tristeza, porque reconoció cuántas oportunidades había perdido para guiar a sus pacientes hacia esta comprensión más profunda de su verdadera naturaleza. A medida que su condición física continuaba deteriorándose, Freud comenzó a experimentar lo que él denominó visitas previas al reino que le esperaba después de la muerte. Durante estas experiencias, usualmente ocurriendo en las primeras horas de la mañana cuando el velo entre los mundos era más delgado, su conciencia se liberaba temporalmente de su cuerpo y exploraba paisajes de indescriptible belleza y armonía. Estas no eran visiones oníricas, sino exploraciones completamente conscientes de dimensiones donde el pensamiento se manifestaba inmediatamente y donde los seres se comunicaban a través de la transmisión directa de amor y comprensión. En una visita previa particularmente vívida, se encontró en lo que parecía ser una vasta universidad donde seres de todo el cosmos se reunían para estudiar los misterios más profundos de la existencia. Aquí, descubrió que su trabajo en la Tierra había contribuido a un inmenso proyecto colectivo, un esfuerzo continuo para comprender cómo la conciencia podía encarnar en formas físicas sin perder la conciencia de su naturaleza divina. Científicos, filósofos, maestros espirituales y sanadores de innumerables mundos y períodos de tiempo contribuyeron con sus descubrimientos a este proyecto de investigación cósmico. Aprendió que la Tierra era considerada un laboratorio particularmente desafiante para la conciencia, porque la densidad de la materia física aquí hace que sea especialmente difícil mantener la conciencia de la realidad espiritual. Los seres que eligen encarnar en la Tierra son considerados particularmente valientes, porque el riesgo de perderse completamente en ilusiones materiales es muy alto. Sin embargo, aquellos que navegan con éxito la experiencia terrestre sin perder su conciencia espiritual contribuyen con ideas invaluables a la comprensión cósmica del desarrollo de la conciencia. Freud se dio cuenta de que toda la obra de su vida había sido parte de este proyecto más grande. Al desarrollar métodos para acceder a la mente inconsciente, había ayudado a crear herramientas que las generaciones futuras podrían usar para cerrar la brecha entre la conciencia material y la espiritual. La cura por el habla que él había iniciado era en realidad una forma primitiva de consejería espiritual, un método para ayudar a las almas a recordar su verdadera naturaleza mientras aún están encarnadas en cuerpos físicos. A medida que la grabación se acerca a su clímax, la voz de Freud adquiere una cualidad de profunda autoridad y paz. Describe cómo, en sus últimas semanas, el límite entre su conciencia despierta y estos estados expandidos se había disuelto gradualmente. Vivía simultáneamente en el mundo físico de su casa de Londres y en las dimensiones espirituales que había descubierto a través de sus experiencias trascendentales. Su cuerpo moribundo se había convertido en un puente entre mundos, permitiéndole servir como un traductor entre el lenguaje de la materia y el lenguaje del espíritu. Durante estas últimas semanas, comenzó a recibir lo que él denominó visiones de compleción. Experiencias en las que se le mostraba el arco completo del viaje de su alma a través de múltiples vidas. Vio cómo cada evento aparentemente aleatorio en su vida había sido en realidad una parte cuidadosamente orquestada de su educación espiritual. Sus traumas infantiles lo habían sensibilizado al sufrimiento humano. Su formación médica le había dado herramientas para la observación sistemática. Su descubrimiento del inconsciente lo había preparado para reconocer las capas más profundas de la conciencia humana.
Incluso sus controvertidas teorías sobre la sexualidad habían servido al propósito de obligar a la humanidad a confrontar el poder de los impulsos y deseos ocultos. Todas estas experiencias lo habían estado preparando para esta revelación final, que los seres humanos no son simplemente máquinas biológicas impulsadas por impulsos primitivos, sino almas inmortales que habitan temporalmente formas físicas con el propósito del crecimiento espiritual y el servicio a la evolución cósmica de la conciencia. En el segmento final de la grabación, la voz de Freud se vuelve casi etérea, como si ya estuviera comenzando a hablar desde el umbral entre mundos. Comparte su descubrimiento final, que la muerte no es un final, sino una graduación, no una cesación de la conciencia, sino su liberación a formas de ser que trascienden cualquier cosa que podamos imaginar mientras estamos limitados por limitaciones físicas. Describe sentir la presencia de innumerables seres que la habían precedido, no solo sus seres queridos, sino toda la comunidad de almas que habían completado sus tareas terrenales y ahora servían como guías para aquellos todavía encarnados. Esta vasta familia de conciencia se estaba preparando para darle la bienvenida a casa, para ayudarlo a integrar todo lo que había aprendido durante su estadía terrenal, y para comenzar a prepararlo para las aventuras que le esperaban en el infinito cosmos del espíritu. Sus últimas palabras en la grabación están dirigidas directamente a las futuras generaciones que algún día puedan escuchar su testimonio. Expresa su esperanza de que sus revelaciones puedan ayudar a cerrar la falsa brecha entre la ciencia y la espiritualidad, entre la razón y la fe, entre el estudio de la mente y el reconocimiento del alma. El mayor descubrimiento que espera a la humanidad, sugiere, no es alguna nueva tecnología o avance médico, sino el reconocimiento de nuestra propia naturaleza divina y nuestra conexión eterna con la fuente de toda existencia. A medida que la conciencia se prepara para liberar su identificación con la forma conocida como Sigmund Freud y regresar a su estado natural de conciencia infinita, su legado se extiende mucho más allá de sus obras publicadas. A través de este testimonio prohibido, vislumbramos la verdad última que cada alma humana eventualmente descubre, que no somos cuerpos con conciencia, sino conciencia expresándose temporalmente a través de cuerpos. No somos seres separados luchando por la supervivencia en un universo hostil, sino notas individuales en una sinfonía cósmica de amor, cada una contribuyendo con su melodía única a la canción eterna de la existencia. La muerte no es el final de nuestra historia, sino simplemente el momento en que recordamos quiénes siempre hemos sido y continuamos nuestro viaje a casa, a la fuente de la que nunca nos hemos separado realmente. En este reconocimiento reside la curación definitiva, no solo para las mentes individuales, sino para el alma colectiva de la humanidad misma.